Hola, nosotros somos el equipo 6, que está conformado por Manuel Rodríguez Buenrostro, Yatsiri Itzel Rosas González, Omar Sámano Martínez y yo, Angélica Sosa Estrada. El día de hoy vamos a exponerles los temas que vimos durante la unidad 2. Entonces, por ahora los dejo con mi compañera Yatsiri Itzel y ella nos va a exponer acerca de los enlaces químicos. Yo les diré que es un enlace químico. Un enlace químico es la fuerza para unir átomos y formar compuestos químicos. En esta unión se transfiere una estabilidad al compuesto resultante. En este procedimiento los átomos suelen compartir o ceder electrones de valencia, es decir, de la capa externa de un átomo, en donde se determina su reactividad y su tendencia de formar enlaces. La clasificación de los enlaces químicos es la siguiente. El enlace iónico, que se da entre átomos de metales y no metales. El enlace covalente, que se produce entre átomos no metálicos y se divide en dos, que es el enlace covalente polar y el enlace covalente no polar. El enlace covalente polar, como dije anteriormente, es entre dos átomos no metálicos y se diferencia por su electronegatividad, que es de 0.4 a 1.7 escala de Pauling, y los enlaces covalente no polar suele ser entre átomos no metálicos iguales o de cargas eléctricas similares, por lo cual dan entre 0 a 0.4 a escala de Pauling. Y los enlaces metálicos, que se dan entre átomos metálicos, ya sean iguales o de diferente átomo. A continuación les daré a reconocer los requisitos que se necesitan para la formación de enlaces iónicos. Estos conducen electricidad cuando están en una solución acuosa. Tienen altos puntos de fusión y ebullición que están entre los 300 grados Celsius y los 1000. Son sólidos de estructura cristalina en un sistema cúbico, y los enlaces resultantes de interacción entre los metales son del grupo 2 y 1, y de los no metales son del 7 y al 6. En aplicaciones y limitaciones de la regla del octeto. Sus aplicaciones, estos pueden ser aplicados principalmente en los elementos que se encuentran en el segundo periodo de la tabla periódica, ya que estos únicamente poseen los subniveles 2s y 2p, los cuales pueden tener 8 electrones en total. Sus limitaciones son que no todos los elementos que existen se apegan a la regla del octeto. Un ejemplo es un átomo que posee un electrón de valencia que no esté apareado, ya que son muy inestables. Otro es el aluminio, que posee 6 electrones en lugar de los 8. De igual forma el berilio, que posee 4 electrones. Los compuestos aromáticos tienen una deslocación de sus electrones pi. Estos siguen una regla que es diferente. Y por su parte, ya el boro, ya que forma una sustancia de enlaces de 3 enlaces simples. Las propiedades de los enlaces de los compuestos iónicos son los sólidos a temperatura ambiente. Tienen puntos de fusión que son muy altos o elevados. Debido a que sus iones son fuertes, es costoso o cuesta demasiado en sí separarlos, y por eso que se deben aplicar temperaturas elevadas para fundirlos o evaporarlos. Cuando están en estado sólido, no conducen electricidad. Son solubles en disolventes polares como el amoníaco líquido o el agua. Forman redes cristalinas altamente ordenadas, ya que los iones y los cationes tienen posiciones definidas en el espacio en función al tipo de red cristalina. Para su formación de iones o ionización, se puede entender que es como el proceso de la pérdida o en sí la ganancia de electrones o de protones
desde un estado eléctricamente neutro. En general, la formación de iones monoatómicos se debe a la pérdida o ganancia de electrones en la capa de valencia de un átomo, que es la capa electrónica más externa, la que está al final. Redes cristalinas. El acomodo regular de los átomos en cuerpos sólidos es referido como red cristalina, las cuales están conformadas por componentes que se representan periódicamente a distancias regulares como en 3 direcciones en el espacio. Las constantes de red y sus ángulos entre sí en la más pequeña unidad de los componentes de la red se usan para describir los sistemas cristalinos. Los sistemas de la red cristalina son sistemas triclínicos. En su célula unitaria es un paralelepípedo. Sistemas monoclínicos, los sistemas ortorrómbicos, célula unitaria rectangular, sistemas trigonales, célula unitaria romboédrica, sistemas hexagonales, la célula unitaria se asemeja a una columna hexagonal. Sistemas tetragonales, la célula unitaria es un prisma regular con una base cuadrada. Y sistemas cúbicos, la célula unitaria es en forma de cubo. Sus otras características son que el número de coordinación es el número de átomos que son espaciados a la distancia más pequeña y a la misma. Otra se debe a una distensión entre los sistemas cristalinos centrados en la cara y concentrados en el cuerpo. El factor de empaquetamiento atómico es la relación volumétrica entre los átomos y la célula unitaria. Y por último, les hablaré del radio iónico. Es el radio que representa a un ion monoatómico en la estructura cristalina iónica. Se considera que la distancia entre los núcleos atómicos de aniones y cationes en un arreglo cristalino corresponde a la suma de los radios iónicos del anión y a los del catión. En el caso de los cationes, debido a la ausencia de uno o varios electrones, disminuye la fuerza eléctrica de repulsión mutua entre los electrones restantes. Esto provoca el acercamiento de los mismos y en sí mismo provoca que tenga un radio iónico menor que el atómico. Por lo contrario a los aniones, ya que la carga negativa hace que los electrones se alejen para que se restablezca el equilibrio de las fuerzas eléctricas. Por lo tanto, el radio iónico es mayor que el radio atómico. El enlace covalente se debe a la compartición de electrones que experimentan simultáneamente atracciones de aproximadamente la misma magnitud por 2 o más átomos, la cual rebaja la energía y hace por consiguiente que el sistema resultante sea más estable que los átomos por separado. Los átomos que hacen el enlace covalente tienen que tener una electronegatividad similar para que este pueda ser efectuado. En la actualidad existen 2 teorías para explicar el enlace covalente. La primera es el enlace de valencia, y la teoría de los orbitales moleculares. La del enlace de valencia, esta teoría parte de los átomos individuales situados a una distancia infinita a unos de otros y los acerca hasta la distancia de enlace, calculándose las interacciones de todo tipo que se producen entre ellos. Para ello se toma en función de onda aproximadamente y se minimiza la energía de la misma para obtener el estado más estable. Y la teoría del orbital molecular nos da una explicación del enlace químico que explica el paramagnetismo de la molécula del oxígeno y los orbitales moleculares que se deslocalizan sobre la molécula completa en el lugar de localizarse en átomos constituyentes. La hibridación de los orbitales para el estudio de las moléculas
poliatómicas se empleará el concepto de hibridación. La hibridación es una combinación lineal de orbitales atómicos pertenecientes a un mismo átomo para formar orbitales atómicos que reciben el nombre de orbitales híbridos. Teniendo en cuenta únicamente los orbitales S y P, se estudiarán tres tipos de hibridación: diagonal o lineal, SP, trigonal SP2 y tetraédrica SP3. De tipo SP, su geometría es lineal y su ángulo de 180 grados. De tipo SP2, su geometría es triangular y su ángulo de 120 grados. De tipo SP3, su geometría es tetraédrica y su ángulo es de 109.5 grados. Para determinar la configuración electrónica de las moléculas diatómicas, se disponen los electrones en los orbitales moleculares en orden creciente de energía y se aplican las reglas de Pauling y Hund. Las configuraciones electrónicas de las moléculas se escriben como para los átomos. Los orbitales se listan en orden de energía creciente y el número de electrones de cada uno se indica con un superíndice. Con muy pocas excepciones, esta regla conduce a la configuración de estado fundamental de las moléculas diatómicas del periodo 2. Ya como últimos temas, yo les voy a explicar acerca del enlace metálico. Este es el cual la estructura del enlace metálico lo podemos explicar sus propiedades más características de los metales, como por ejemplo si son conductores de electricidad y el calor que tienen. También la capacidad de extenderse en hilos muy finos y la capacidad para obtener finas láminas, que vendrían siendo la ductibilidad y la maleabilidad. El modelo más sencillo del enlace metálico se basa en una de las propiedades características propias del metal, que es su baja electronegatividad, ya que ceden electrones con mucha facilidad, y es que podemos describirlo como una posición muy ordenada, incluso complicada. Ordenada y compacta, de iones positivos del metal, que vendría siendo la red metálica, entre los cuales se distribuyen los electrones perdidos por cada átomo a modo de nube electrónica. Entonces, pasaríamos a explicar las teorías que hay para este tipo de enlace y las propiedades. Como primera sería la teoría de banda. Si n es muy grande, la separación de los niveles es muy pequeña, de modo que se forma un continuo de niveles que es la banda de energía. El llenado de esta banda depende del número de electrones aportados por el átomo metálico. En el caso del litio, solo la mitad de los niveles de la banda están poblados, o sea, los de menor energía. Y como diferencia energética entre niveles son muy escasas, los electrones se pueden excitar muy fácilmente desde los niveles llenos más altos a los más vacíos, inmediatamente por encima de ellos, y esto es la explicación de la conductibilidad eléctrica y térmica. La infinidad de niveles en la banda permite la absorción de radiación de cualquier longitud de onda y también su emisión, por lo cual esto hace que se pueda explicar su alta reflectividad. La conductividad eléctrica. Esto es que los sólidos conducen la electricidad cuando tienen electrones desapareados. La conductividad se explica por la movilidad electrónica de la banda. En un metal eso es posible en las cercanías del nivel Fermi. Incluso en un semiconductor, la presencia de impurezas aumenta el número de electrones desapareados. Entonces, si un metal tiene muchas impurezas, esto hace que aumente los números desapareados y como consecuencia hace que sean mayores conductores de electricidad. Y para que un electrón se vuelva libre, debe ser promovido a uno de los estados de energía disponibles y vacíos de la banda de conducción. En un conductor se necesita muy poca energía para esa promoción. La energía suministrada
por la pequeña diferencia de potencial que es el campo eléctrico, es suficiente para excitar grandes cantidades de electrones a estos niveles de conducción. Y la conductibilidad disminuye con la temperatura debido al aumento de las vibraciones de los cationes en la red cristalina, la cual dificulta su movilidad. Aquí podemos ver algunas de las características del enlace magnético, que vendría siendo las ocupadas, que son formadas a partir de orbitales atómicos completos, que están por lo general llenos de electrones que no pueden moverse entre niveles energéticos, ya que todos los niveles de la banda están ocupados. La valencia, la cual es obtenida por la combinación lineal de orbitales atómicos parcialmente llenos, por lo que ellas mismas disponen de niveles energéticos. Pueden moverse los electrones que la ocupan parcialmente cuando se aplica un cambio eléctrico, y su nombre se debe a que es la banda que ocupa los electrones de valencia. Y ya la conducción, que vendría siendo todo lo que ya explicamos, que va a determinar el tipo de conductibilidad que tiene un metal. Y esto es, o se puede ver debido a la combinación de orbitales atómicos vacíos. Entonces, si hay orbitales atómicos vacíos, hay más conducción eléctrica. La teoría de gas eléctrico. Esa teoría explica que todos los átomos pierden electrones de valencia debido a que forman iones metálicos positivos que atraen a todos los electrones cédiclos, por lo que los átomos se mueven entre ellos. Y como la fuerza es una magnitud vectorial, la suma vectorial de todas las fuerzas atractivas sobre un electrón es cero, por lo que los electrones pueden moverse libremente entre los iones metálicos positivos. Y esa libertad de movimiento de la nube de electrones explica la conductividad térmica y eléctrica de las fuerzas intermoleculares. Estas son las de interacción de Van der Waals, ya que son uniones de tipo dipolo-dipolo y de carácter electrostático. Podemos clasificarlas en tres tipos de función, de tres tipos en función de la naturaleza de los dipolos, según sean permanente o inducidos. Un dipolo-dipolo son más fuertes, son enlaces o fuerzas más fuertes, que son intensas y frecuentes. Se establecen entre las moléculas polares, las cuales se orientan por sí mismas de forma que se enfrentan los polos de signo contrario de las moléculas contiguas. Esto quiere decir que serán más intensas cuanto mayor sea la polaridad de las moléculas, y también cuanto mayor sea el tamaño de los átomos que las constituyen, debido a que los dipolos son más intensos cuando su número es mayor que los electrones involucrados. El puente de hidrógeno es el enlace de hidrógeno, la cual crea una fuerza intermolecular mucho mayor que la de las Van der Waals. Entonces, puede darse entre átomos iguales o diferentes, y son más fuertes cuando la electronegatividad es mayor que la de los átomos unidos y menor a la diferencia de electronegatividad entre X y Y. Y ya como por último tema vendríamos viendo las influencias de las fuerzas intermoleculares en las propiedades físicas. Primero que nada, ¿qué son las fuerzas intermoleculares? Bueno, estas son las interacciones entre dipolos permanentes o instantáneos, que por una u otra razón los dipolos se orientan unos con respecto a los otros, de forma de que los extremos positivos de unas moléculas se acercan a los negativos de otras, produciéndose a una cierta ordenación en la sustancia. Entonces, para describir estas propiedades de la materia, están los estados de agregación, la temperatura de ebullición y la temperatura de fusión. Y
es necesario considerar las fuerzas que mantienen unidas a las partículas que constituyen cada una de las sustancias. A estas fuerzas que mencionamos se les denomina interacciones intermoleculares. Entonces, entre dos partículas de la misma sustancia se establecen las fuerzas de atracción y repulsión, las cuales la interacción neta entre estas partículas resultará del balance entre esos dos tipos de fuerza. Y cuando se vencen estas interacciones intermoleculares, no se produce un cambio en la comparación química del sistema, por lo cual determinan propiedades físicas de las sustancias. A continuación les vamos a mostrar un experimento de los conductores de electricidad realizado por mi compañera Yatsiri Itzel. Presentaré la práctica o experimento sobre la conductividad eléctrica. Para empezar, debemos saber qué es la conductividad eléctrica. Esa es una propiedad o característica que tienen algunos materiales o sustancias para conducir la electricidad a través de ellas mismas. Para ello realicé un comprobador de conductividad que es de un bombillo, cables y una fuente eléctrica. Corté dos de sus polos y eso evitará que pueda el foco prender. Como ven, no prende, pero si lo ponemos a través de algún material o sustancia que pueda conducir la electricidad, el foco prenderá. Y sabemos que el vidrio no es un conductor eléctrico, entonces por lo cual no pasa electricidad a través de él. Bueno, yo seleccioné estos productos químicos que encontré en mi casa, que fue el agua, alcohol, crema, sal, vinagre, jabón líquido, jabón en polvo, champú, peróxido de hidrógeno, también conocida como agua oxigenada, y aluminio. Como primer material que utilizaré para ver si es un conductor de electricidad es el aluminio. Y como pueden ver, sí lo es. Esto se debe a que tiene un enlace metálico donde todos sus átomos son de aluminio. Ahora será el jabón. No es un buen conductor de electricidad porque tiene un enlace covalente no polar. Ahora la sal. A pesar de que tiene un enlace iónico, necesita de una solución para que sus aniones e iones puedan ser buenos conductores de electricidad. Crema, al tener un enlace covalente, no es buen conductor de electricidad. Sin en cambio el jabón líquido, al ser un enlace iónico terminal, es un muy buen conductor de electricidad. Ahora veremos con el champú qué es lo que sucede. Al tener una fórmula parecida al del jabón líquido, es también un buen conductor de electricidad. Ahora veremos qué tal es el agua como conductor de electricidad. Tiene un enlace covalente débil, entonces necesita de una sal para que pueda ser un buen conductor de electricidad. Como pueden ver, el foco trata de encenderse pero no lo logra por sí solo. Es necesaria de una sal. Con el peróxido de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada, no es un buen conductor de electricidad porque presenta un enlace covalente polar. Ok, los últimos dos productos químicos son el alcohol y el vinagre. Tienen como características el compartir un enlace covalente polar. Y si recuerdan, los enlaces covalentes polar son malos conductores de electricidad. Veamos qué pasa. Como pueden ver, no conduce la electricidad. Y el vinagre tampoco.
Ahora comprobaremos si después de todos estos materiales el conductor de electricidad aún sigue funcionando, y lo haremos otra vez con la cuchara. Como podemos ver, nuestro conductor aún funciona. Como les había comentado, la sal y el agua se necesitan para que juntos sean buenos conductores de electricidad. Esto se debe a que la sal es un electrolito, y al disolverse la sal en el agua hará que se disocien los iones correspondientes en donde se debe, es decir, en el centro o seno de la solución, donde permitirá que esos iones tengan movimiento, y ese movimiento hará que la corriente eléctrica pueda suceder. Disolveremos la sal en el agua. Y veremos si funciona como buen conductor de electricidad. Como pueden ver, sí funciona. Esto sería todo. Gracias. Para finalizar esta exposición, se les va a poner un video en el cual vamos a mostrar algunos de los enlaces en estructuras 3D.